Muy buenas noches, sean todos y todas muy bienvenidos en nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales a esta interesante conferencia que nos dictará el profesor Michel Bourdieu y que contará con los comentarios especiales del doctor Natanael Concepción, quien es director ejecutivo del Observatorio Político de Funglode. Para nosotros es un alto honor contar con la presencia de todos ustedes, por lo que les agradecemos la gentileza de donarnos parte de su tiempo para compartir con nosotros esta interesante reflexión. Queremos agradecer sobremanera la presencia del doctor Michel Bourdieu por acompañarnos durante estas 2 semanas en el marco de un curso que hemos denominado Liberalismo, Justicia Social y Globalización, y que ha venido impartiendo con la comparecencia de un interesante grupo de cientistas sociales, personas del ámbito político, partidario, intelectuales, estudiantes interesados en el tema y que realmente ha resultado de gran interés para todos los participantes. Agradecemos por igual al doctor Natanael Concepción, quien nos acompañará y aportará también su reflexión acerca de este tema que está, yo diría, dentro del contexto geopolítico actual como un tema de gran interés para los países y para quienes toman decisiones en el ámbito social, político y económico, y sobre todo para nuestro país, que también goza de un espacio muy particular en el contexto geopolítico mundial. Quiero agradecer sobremanera por igual la presencia de la profesora Claire Guillermin, quien es nuestra coordinadora directora del Centro de Estudios de Francofonía de Funglode, quien coauspicia esta actividad. Así es que realmente para nosotros es un gran placer tenerles aquí esta noche. Como todos sabemos, la globalización es un proceso complejo que ha impactado de manera muy especial al conjunto de países que componen pues, a escala planetaria este concierto de naciones y de sociedades, y que en cierta medida pues ha logrado impactar de manera significativa en los ámbitos económico, político, social, cultural y tecnológico la vida de los habitantes de este planeta. En este sentido, esta conferencia cobra un gran interés para todos nosotros y justamente este tema tan sugerente, ¿ha fracasado la globalización?, nos coloca en una perspectiva de reflexión, de cuestionamiento, y también nos coloca de cara hacia el futuro en términos de si es posible un nuevo reordenamiento geopolítico a nivel mundial y cuál pues serán, diríamos, los matices, las dimensiones que este posible nuevo ordenamiento pues tomará y de qué manera influenciará en nuestros países, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en las interrelaciones entre las distintas culturas, si tendremos la oportunidad tal vez de sobrepasar algunas limitaciones que el contexto actual pues ha ocasionado en muchos ámbitos de nuestra economía y sobre todo yo diría desde el punto de vista social y de la interacción e intercambio desde el punto económico y cultural entre las naciones. Así es que la globalización es un tema que nos interesa a todos. El doctor Michel Bourdieu pues, nos ha traído esta reflexión durante esta semana y por eso hemos aprovechado pues, esta noche para que él comparta alguna de esas reflexiones
en un ámbito entonces como este, donde hay personas yo diría, con una mirada interdisciplinaria, porque aquí hay economistas, sociólogos, cientistas sociales, políticos, educadores, en fin, pienso que puede ser una noche que nos enriquecerá a todos. Quiero saludar de manera muy especial al presidente Leonel Fernández, quien es el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y quien dentro de su apretado tiempo pues también estará con nosotros compartiendo estas reflexiones, analizando un poco de cara al presente y al futuro también de nuestro país, cómo la globalización pues pudiera encontrar una nueva manera de expresarse. Y creo que a eso es que venimos aquí. También saludo con mucho cariño y afecto a la profesora Ligia Madamelo, quien fue nuestra ministra de Educación Preuniversitaria, nuestra ministra de Educación Superior y una consagrada educadora a quienes todos respetamos y amamos. Finalmente, quiero pedir un breve espacio en silencio para recordar y enaltecer a la persona de la doctora Cristina Aguiar, una excelente colaboradora de nuestra institución, de Funglode, del IGlobal, una mujer que ha contribuido grandemente en diferentes ámbitos de la vida del país y que ha enaltecido la condición de ser dominicana y de ser mujer. Ella partió hace 2 días a la casa del Señor y en estos momentos pido 30 segundos en silencio para recordarla y honrarla. Gracias a todos. Bien, a continuación vamos a ceder el micrófono a la profesora Claire, quien nos abordará brevemente el perfil del profesor Michel Bourdieu y quien luego pues permitirá que iniciemos este diálogo. Gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Agradecemos las palabras y la bienvenida que realizó la señora rectora Josefina Pimentel, rectora del IGlobal, que coauspicia esta conferencia de hoy, y la presencia de todos ustedes. Esta conferencia será presentada por nuestro invitado, el profesor Michel Bourdieu, que les voy a presentar brevemente. El profesor Bourdieu es de nacionalidad francesa, doctor en filosofía y actualmente director investigador senior emérito del Instituto de Historia y Filosofía de Ciencias y Técnicas de la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. Ha tenido una larga carrera de enseñanza desde los años 70 en la República Dominicana, donde enseñó literatura francesa en sus primeros años como profesor, y luego en diferentes países como Líbano, México y otras partes del mundo. Forma parte del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia desde el 2003 y cuenta con más de 45 años de experiencia en el ámbito académico. Ha participado en muchísimos escritos, artículos en revistas de filosofía, revistas famosas como Commentaire y otras de Francia. Podemos citar también que él va a publicar un libro que va a salir ahora en el próximo mes en Francia, titulado El fin de la utopía liberal, una introducción crítica al pensamiento de Friedrich Hayek.
Después de haber trabajado durante mucho tiempo en la filosofía del lenguaje y la lógica, su investigación se centró gradualmente en el positivismo, sobre todo, pero no exclusivamente, y en la forma en que le dio su fundador, Auguste Comte. Es un gran placer para la Fundación Global Democracia y Desarrollo tener este profesor como nuestro invitado, especialmente para el Centro de Estudio de la Francofonía. Y inauguramos con su conferencia un ciclo de conferencias sobre comprensiones del mundo global, perspectivas francófonas, con la idea de abrir un espacio de diálogo y difusión del conocimiento desde la perspectiva de la francofonía sobre grandes problemáticas que ocupan el debate actual en el mundo. Así que qué bien empezar con este tema de la globalización, un fracaso. Estamos contentos de escucharlo y después tendremos los comentarios de Natanael Concepción, director del OPD, y tendremos un espacio también de diálogo con el público. Así que muchas gracias y bienvenido al profesor. Muchísimas gracias. Buenas tardes y otra vez muchísimas gracias para todos los que hicieron posible mi estadía en este país, ¿no? El presidente Leonel Fernández, a la rectora Josefina Pimentel, a todas las personas de iGlobal que pude conocer, y también a Claire, a Laura Faxas, que no está aquí, pero que hizo mucho para ayudar a eso. Y no solamente es un gran honor para mí hablar hoy aquí, es algo, como decía, muy particular para mí, porque como lo recordó Claire, fue en la República, en la UAS, que empecé mi carrera de profesor. Era en junio del año 1970 y el país ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Y se puede atribuir el cambio a la globalización, ¿no? Y, digamos, en ese campo es un... el cambio que vi, por supuesto, no es un fracaso, no es de ese cambio que voy a ver, ¿no? En aquel tiempo, en cada esquina había militares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por suerte no es el caso hoy, ¿no? Entonces, la globalización, un fracaso, todo depende de la manera como se define la globalización. Por ejemplo, si se sigue el camino de la etimología, globalización, global, globo, ¿de qué globo se trata? Del planeta, ¿no? Entonces, el estado del planeta hoy es algo preocupante, ¿no? Otro acercamiento a la cuestión es, por ejemplo, la oposición entre global y local. No lo trataré, pero una expresión de moda es una aldea global. Una aldea global, pues, es como una contradicción. Sin embargo, cuando uno piensa en globalización, hoy en día piensa en el liberalismo, el programa neoliberal, y es de eso que voy a hablar, ¿no? Voy a tratar de describir el programa
liberal o neoliberal, yo uso las dos palabras como sinónimas, más o menos, ¿no? Me apoyaré en la obra de ese señor Hayek, porque creo que él da la llave, fue él que concebió que el programa neoliberal, ¿no? Y una vez definido este programa, se podrá preguntar, ¿fue un fracaso o no? ¿No? Entonces, el programa neoliberal de globalización, en primer lugar, la historia. Se puede decir, por ejemplo, que el triunfo de la globalización coincide con el triunfo, el comienzo, es los años 1980, Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, Margaret Thatcher una vez vino con un libro de Hayek, Constitution of Liberty, y dijo, aquí está lo que pensamos, ¿no? Para ver la influencia de Hayek en esa época. Pero, como decir, ahí es cuando el liberalismo tiene poder político, pero la teoría se produjo mucho antes, ¿no? Y durante mucho tiempo se decía el origen del neoliberalismo es en París, 1938-39, lo que se llama el coloquio Lippmann. Lippmann era un periodista norteamericano pro-liberal, y había en Europa, en Suiza, en París, en Alemania, en Inglaterra, un grupo de gente que quería una renovación del liberalismo. Es lo que se encuentra en muchos libros y todavía no es el verdadero empiezo, y le recomiendo de veras un libro que se llama Globalist, de un historiador norteamericano que se llama Quinn Slobodian. Entonces, el subtítulo, The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Ahí encontré algo que a mí fue como una iluminación. Los neoliberales, Hayek, von Mises, eran austríacos. Y no es una casualidad. Él, Slobodian, argumenta de manera muy fuerte que el principio del neoliberalismo se encuentra en el Tratado de Versalles, cuando se destruyó los dos grandes imperios, otomán, turco, y austríaco. ¿Qué pasó en Versalles? Con el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, se crearon pequeños estados. Checoslovaquia, Polonia no es pequeño, Hungría, etc. Y cada uno de esos países quiso desarrollar su propia industria y por eso impuso fronteras de tarifas aduanales, ¿no? En el imperio austríaco eso no existía, era una zona de libre intercambio, ¿no? Y los austríacos que sufrieron más de esa destrucción del imperio austrohúngaro dijeron no, hay que acabar con ese proteccionismo de los pequeños países europeos. Ahí está el principio del neoliberalismo, tal como lo concibió después Hayek y sus compañeros. Y hay una prueba
muy fuerte de eso en un texto del señor Hayek del 1938-39, que él redactó con otro gran neoliberal, amigo de él, Lionel Robbins. Mi inglés, perdón, no es muy bueno, ¿no? Y es un texto que durante mucho tiempo se desconocía de Hayek, pero ahí se ve muy bien lo que le acabo de decir. O sea, el título era Las condiciones económicas de un federalismo interestatal. Y la tesis era la siguiente: hay que buscar un federalismo interestatal, la Unión Europea, por ejemplo, y sus condiciones económicas es el liberalismo económico, o sea, acabar con las fronteras aduanales, ¿no? Y él dice, una federación de Estado no tendrá el poder para imponer reglas económicas, por ejemplo, para impedir, eso lo escribe Hayek, para impedir el trabajo de los niños. Eso no lo tendrá porque un Estado tiene un poder, pero una federación, cuando se hace una federación se diluye de cierta manera el poder, ¿no? O sea, lo que se busca es disminuir el poder del Estado, ¿no? Para la libertad económica. Y estoy convencido de que el corazón, el centro del pensamiento liberal de Hayek es debilitar al gobierno. Es la conclusión de su último gran libro que se llama Law, Legislation and Liberty, la ley, legislación y libertad, la política détrônée, la política que se le quita del trono, ¿no? Y como es lo que se trata de hacer en Europa y, como dicen, muchos sistemas de organización, ¿no? Las supranacionales quieren estar por encima de los estados, ¿no? Entonces, eso es por la historia. Entonces, si se quiere ahora precisar el programa de Hayek, del neoliberalismo a la Hayek, la palabra es la gran sociedad, ¿no? Open Society, Hayek Great Society, pero es más o menos lo mismo. ¿Y qué significa eso? Es oposición con la pequeña sociedad que estaba al principio en la historia, ¿no? Pero lo que hay que ver que después de la Segunda Guerra Mundial, Hayek fundó una sociedad que se llama la Société du Mont Pèlerin, donde él dijo, nosotros tenemos que proponer una utopía liberal, es el título del libro, ¿no? El fin de la utopía liberal, o sea, presentar una imagen de lo que queremos, de una sociedad liberal que pueda atraer a la gente, o sea, presentarla de manera muy atractiva. Entonces, la Great Society, la gran sociedad, es una sociedad de hombres libres, es una sociedad pluralista, y usted ahora siempre oye hablar de pluralismo, etc., ¿no? Pero lo que hay que ver cuando se lee Hayek, que detrás de esa presentación, el motor
del pensamiento es el siguiente, y es la economía, ¿no? Hay una economía de mercado, está bien, ¿no? Es el fracaso del planismo, que era una cosa muy importante para Hayek en el siglo, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial. El planismo fracasó, pero Hayek no quiere la gran sociedad. No es solamente una sociedad donde la economía es la economía del mercado, es una sociedad del mercado. O sea, todos los fenómenos sociales han de ser pensados en términos económicos, ¿no? Un premio Nobel, entre paréntesis, el premio Nobel de Economía no es un premio Nobel, ¿no? Pero cierro la paréntesis. Gary Becker escribió un libro, un texto que se llama El análisis económico del comportamiento humano, ¿no? O sea, todos los aspectos de nuestra vida ha de ser analizada en términos económicos. Usted tiene la salud, un mercado, la educación, un mercado, el matrimonio, un mercado, la religión, un mercado, etc. Piénsenlo bien, todos los fenómenos han de ser analizados en esos términos, ¿no? Y Hayek es muy claro sobre eso. Está ligado con algo que expliqué en el curso, la idea de orden espontánea. La sociedad el orden social es espontáneo y el prototipo del orden espontáneo es el mercado. Así que hay que pensar todo sobre el modelo del mercado, ¿no? Y él dice, por ejemplo, el derecho. Un jurista no entiende el derecho. El quien tiene la buena idea del derecho es el economista, porque es el fin del derecho, según Hayek, es establecer y mantener un orden espontáneo en la sociedad. Y ya que son nosotros economistas que hemos sido los primeros en analizar el orden espontáneo, somos nosotros que entienden lo que es el derecho, ¿no? Y de ahí algo que parece ser tuvo bastante éxito, se llama Law and Economics, ¿no? La ley ha de ser al servicio de la economía, más o menos, ¿no? Entonces, eso es realmente el centro de la concepción liberal de la sociedad, ¿no? Entonces, después se presenta tiene un aspecto positivo que se puede atraer, yo les dije, la libertad, el pluralismo, el individuo, etc. Pero también tiene una forma negativa. Para que advenga la sociedad abierta, hay que destruir algo. El socialismo, por supuesto, pero ya que está vencido el socialismo, el estado de bienestar, ¿no? Porque el estado de bienestar es como un producto, un subproducto, un ersatz de socialismo, ¿no? Y detrás de eso hay el estado de bienestar. ¿Quién va a imponer el estado de bienestar? El Estado, el gobierno, la política, es cosa de la política. Pues como les dije, la meta, lo que hay que lograr es
que el gobierno no se meta no solamente en la cuestión económica, pero ya que la cuestión económica está en toda parte, que el gobierno desaparezca, ¿no? Michel Foucault resumó eso en una palabra. Normalmente es el mercado debajo del control del Estado. El liberalismo es lo contrario, es el Estado bajo el control del mercado, ¿no? Entonces, habría más que decir sobre el programa de Hayek y del neoliberalismo, pero creo que con eso ya se puede pasar a la segunda parte. ¿Fracasó o fue un éxito? Pues, de cierta manera, esa gente consiguió lo que persiguió. O sea, lo que es una concepción de la globalización en que vivimos. Por eso, a mí la lectura de Hayek me fue muy útil, porque me ayudó a entender el mundo como funciona hoy, ¿no? Me da la llave de ese mundo, pero no es un mundo en que quiero vivir, ¿no? O sea, se puede decir que no fue un éxito. O sea, nos prometían mucha cosa buena, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, ¿dónde están las debilidades, ¿no? El fracaso. Un fracaso que mencioné de manera muy rápida al principio, la planeta, ¿no? En el programa neoliberal, el medio ambiente no existe, ¿no? Y aún es peor, ¿no? Entonces, otra debilidad es el hecho de que la globalización se basaba en principios económicos que ya se ven la debilidad. O sea, había una especialización grande del trabajo a nivel global, internacional, y, por ejemplo, no se producían microprocesadores fuera de Taiwán, de manera muy simplista, ¿no? Durante la COVID, en Francia ya no había medicinas, porque las medicinas, la sustancia de la medicina se hacía en la India y el comercio no llegaba. O sea, creo que ustedes lo pueden ver también. El proteccionismo está de vuelta, ¿no? Como decir, por ejemplo, Biden hizo para su programa medioambiental, dijo que iba a haber una prima para los que compran automóviles eléctricos, ¿no? Y los europeos se quedaron porque esa prima solamente para los automóviles fabricados en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es una forma de proteccionismo. Parece ser que eso vuelve, que es totalmente en contra de lo que planteaba y presentaba los neoliberales. Sin embargo, donde el fracaso es más visible es la justicia social y la desigualdad. Porque cuando le dije la cara negativa del neopositivismo es acabar con la política,
acabar con la política era acabar con la justicia social. O sea, es 100 páginas en Hayek, la justicia social, eso no es justo, no es social, no tiene sentido, o sea, no solamente no hay que hacer nada, hay que destruirla. Hay que destruirla porque está en contra del orden espontáneo de la economía, ¿no? Es ahí donde el fracaso es el más visible. Y eso es en el mundo entero. Me imagino aquí, en Francia, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, significa eso el fracaso de la globalización. O sea, hay que volver al proteccionismo, etc. Yo creo que sería un error esa conclusión. Lo que hay que buscar es otra forma de globalización. Y es un jurista francés, Alain Supiot, que le puedo recomendar de leer, está traducido al español. El libro se llama L'esprit de Philadelphie, la justicia social delante del mercado total, ¿no? O sea, es una defensa, el trabajo es un jurista, ¿no? Y comprende mejor que Hayek lo que es el derecho, ese señor, ¿eh? Y él tiene otro libro que se llama La justice au travail, el derecho laboral, porque destruir la justicia social era destruir el derecho laboral, ¿no? Y tiene otro libro que se llama La force d'une idée, que tiene también un texto que tiene más de 100 años, La idea de justicia social de un filósofo francés. Es, digamos, yo hubiera querido poder hablar más de Supiot, porque él nos dice en qué dirección buscar la globalización. No hay que renunciar a la globalización, ¿no? No vamos a vivir así, ¿no? Pero hay que buscarla en otra dirección. Y para terminar, recordar solamente eso. Open Society, la sociedad abierta, que normalmente se relaciona con la obra de Popper, Open Society and its Enemies. En realidad, el concepto viene de un filósofo francés, Henri Bergson, en un libro sobre la religión, las dos fuentes de la moral y de la religión. Bergson asocia esas dos formas con tipos de sociedades. O sea, hay de sociedad cerrada, donde hay religión cerrada y moral cerrada. Y lo que abre una sociedad no es el mercado, como le dice, digamos, no hay que negar que el mercado abre la nueva comunicación, pero no hay que olvidar que como en la descripción de Bergson, cómo se hizo el paso de la moral y de la religión cerrada a la moral y a la religión abierta, son los grandes monoteísmos que dicen somos todos hermanos. Es una forma de globalización eso, ¿no? En el planeta todos los hombres son hermanos. Los derechos, la doctrina de los derechos humanos es de ese tipo y tiene raíz religiosa. Y ya que la señora Claire mencionó que yo estudiaba Auguste Comte, Auguste Comte tiene ideas parecidas a las de Bergson. En ese punto,
él distingue tres tipos de sociedades: la sociedad familiar, la sociedad política o cívica y la sociedad religiosa. La sociedad, Auguste Comte decía, Francia es un país demasiado grande. Hay que dividir el buen tamaño de un Estado, es como Córcega, por ejemplo, porque después el poder está lejos de los ciudadanos, ¿no? O sea, es local y global, ¿ven? El poder político ha de ser local. ¿Y cuál es el verdadero poder? La sociedad global es una sociedad religiosa, o sea, una sociedad que acepta que acepta los mismos principios, que es un poco lo que decía Bergson, ¿no? Con eso voy a terminar. Gracias. Bueno, buenas noches, presidente Fernández, expresidente de la República y fundador de esta Fundación Global y del iGlobal, Josefina, nuestra rectora del iGlobal, ¿no? Nuestra querida doña Ligia, es ministra de Educación y de Educación Superior. La verdad es que cuando los amigos del iGlobal me pidieron que le comentara al profesor, yo dije, esto es una gran osadía. Porque un académico como el profesor, con más de 45 años, además un hombre con formación filosófica que, como hemos podido ver, ha ido detrás de la esencia del pensamiento que mueve la globalización, es muy complejo poder añadir nada a lo que ha dicho. Así que más bien, en muy breves minutos me permitiré compartir algunas impresiones muy rápidas. Primero, el profesor ha sido muy claro en el enfoque que nos ha dado de la globalización desde el punto de vista de la idea neoliberal. Yo quisiera antes, quizás, rescatar también otro aspecto de la misma globalización, que es vista como un fenómeno que ha permitido la interdependencia cultural, económica, y bueno, y que es difícil incluso precisar su origen, porque, por ejemplo, el FMI acaba de publicar una nota en la que le atribuye 5 etapas a la globalización. Y en el caso del FMI, parten de que la globalización, la primera etapa, se la atribuyen a partir de la segunda revolución industrial, previo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando del 1870, que es la fecha en la que ellos sitúan la globalización. Pero también hemos visto que se ha llegado a considerar que la globalización avanza en la medida en que se desarrolla el proceso de colonización europea, que llega aquí a Santo Domingo, por ejemplo, como epicentro, y ese fenómeno, ¿no?, de comunicación, de intercambio comercial, es un génesis más antiguo quizás de este fenómeno de la globalización. Otros lo situarán más atrás. Pero la esencia, independientemente de la discusión de cuándo inicia o cuándo no, está en un fenómeno que acorta distancia, tiempo y espacio y que permite y que establece una nueva relación de interdependencia. Como bien decía el profesor, eso que es el globo, que es la Tierra, se reduce y se convierte en un espacio de libertad, en el que se pueden intercambiar bienes, hay libre circulación de personas, y eso permite evidentemente una aceleración de la riqueza, una aceleración de la innovación y de la tecnología por toda esa colaboración que se da y por todo ese mercado amplio que se crea. Y ahí viene la importancia de la ideología del libre mercado que guía eso, porque es como convertir el mundo en un mercado. Y bueno, siguiendo esto de las fases del FMI, vemos que hay un momento en el que se da lo que se llama la hiperglobalización, que viene básicamente a partir de la caída del muro de Berlín, aunque el FMI en su enfoque lo sitúa antes todavía, en el 1980. Y ese cese de la hiperglobalización, que es donde se da el mayor nivel de interconexión, viene a un momento de crisis, que es donde estamos, que siento que hay cierto consenso, profesor, en situarlo, la crisis más reciente en el 2008, en la crisis financiera global. Aquí el presidente Fernández ha sido un maravilloso exponente de las consecuencias de esa crisis y su impacto y rediseño a nivel global. Bueno, justamente a partir de ese momento entra lo que el FMI denomina ahora
una globalización más lenta, slow globalización, o sea, una globalización más lenta, más despacio, que contrasta con lo que se venía denominando como una hiperinflación. ¿Y cuál es la génesis de ese descontento? Y ahí conecta con lo que el profesor decía. La génesis se da en el 2008 porque la crisis financiera global desnuda la desigualdad, desnuda el problema de haber desmontado el Estado, como bien decía el profesor. De repente desmontamos gran parte del Estado y en el 2008 lo necesitamos, pero el Estado que necesitamos lo habíamos desmontado. Entonces, bueno, ese Estado que ofrece protección, que ofrece bienestar, que ayuda a desequilibrar, porque el problema de la globalización es que, si bien es cierto, ha contribuido a la expansión de la riqueza global, también asimismo ha expandido la pobreza. Y si vemos los informes de Oxfam, para ponerle un ejemplo reciente, para el año 2020, Oxfam decía que el 1% de la población, el 1% de las personas más ricas concentraba el 46% de los recursos. Pero el último informe de ellos del 2023 tiene una gran sorpresa. Eso es al inicio de la pandemia. Ahora, post pandemia, sucede que el 1% controla el 63% de los recursos. Es decir, que la pandemia, en vez de ajustar la desigualdad, lo que ha hecho es ampliar la brecha. ¿Por qué? Porque, bueno, el mismo informe revela que más de 70 millones de personas en el 2020 a nivel global caen en la pobreza de nuevo. Es decir, que de nuevo el sistema no ofrece una atención a esa desigualdad, porque el Estado, que era quien estaba llamado quizás a ayudar a hacer ese ajuste, desapareció en la visión neoliberal, que en América Latina recordamos mucho un símbolo, profesor, de esa visión neoliberal, que es el consenso de Washington, que aquí se dice, y en América Latina, que tenía mucho de Washington y poco de consenso. Pero ese consenso neoliberal que planteó esas recetas de retirada del Estado, luego tiene consecuencias cuando se busca que el Estado pues haga ajustes para evitar este nivel de desigualdad. Entonces, esa desigualdad es la que crea los descontentos. Recordemos los indignados de Madrid, recordemos el movimiento Ocupar Wall Street, recordemos toda esa protesta. Está en el centro de lo que veía recientemente a un especialista decir en el New York Times, que es que, y él recordaba algo muy curioso de un autor que escribió este libro de La Gran Ilusión a inicio del siglo XX, y el libro decía lo siguiente, más o menos, de que la industrialización había creado un momento tan maravilloso en el mundo que nunca más iba a haber guerras, porque las empresas estaban industrializadas y eran dependientes una de otra. Después vinieron las 2 guerras mundiales. Y el autor decía que la esencia de eso es que este proceso de globalización no se puede ver con esa excesiva racionalidad económica, y que hay que entender un factor humano en esto, que está en la esencia detrás de la idea que dice el profesor, el impacto de esa política neoliberal. La esencia del factor humano, dice él, está en que el ser humano tiene la necesidad de sentirse atendido, de sentirse reconocido, y que este sistema de globalización ha creado unas superélites desconectadas de la realidad y ha creado una desigualdad tan grande que esa brecha termina generando una indignación, porque la gente se ve privada de cosas muy básicas mientras otros disfrutan de grandes lujos. Y de alguna manera esa esencia del malestar social ha ido creciendo y ha puesto en riesgo la misma democracia, ha traído de vuelta los populismos y ha cuestionado el sistema democrático. Por lo tanto, en este momento lo que vivimos con relación al fenómeno de globalización es sin duda una crisis o una transformación. Hay unos profesores de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, el profesor Jeffrey Jones, que dirigió este estudio, que me permito citar una cosa interesante que ellos dicen. Ellos plantean, el estudio es sobre la desregulación y las alternativas futuras. Es un libro un poco reciente. Ellos dicen que hay 4 macrofactores que contribuyen a este fenómeno de desglobalización, que es lo que se discute, si vamos a una desglobalización o si vamos a una globalización más lenta o si vamos a una globalización truncada o hacia dónde es que vamos. Entonces ellos plantean 4 factores y 4 escenarios. Se lo quiero compartir y para eso me voy a permitir citarlo. Ellos dicen que los 4 factores centrales han sido, primero, el terrorismo global, porque ellos sitúan la crisis a partir del año 2000. Ellos se van un poco antes del 2008 y plantean el terrorismo global como uno de los macrofactores que nos ha llevado a la crisis actual del modelo de globalización. Lo segundo que plantean estos profesores de la Universidad de Harvard es la crisis financiera del 2008, de nuevo la coincidencia con ese momento de inflexión. Luego ellos plantean el crecimiento de los populismos y regímenes autoritarios, y finalmente ellos sitúan
la intensificación de la rivalidad económica entre Estados Unidos y China. Y dicen que la crisis financiera del 2008 es un gran punto de inflexión, como decía. Entonces ellos plantean 4 posibles escenarios futuros. Y dicen, primer escenario es volver a la normalidad y la globalización ha pasado por etapas. Esto será otra etapa donde habrá ajuste, habrá una reorganización del fenómeno de globalización, los flujos de datos e información seguirán y volveremos a una nueva normalidad que tendrá ajustes. Ese es el primer escenario que ellos plantean. El otro escenario que ellos plantean es un escenario de regreso a otros tiempos de atrás, donde los impulsos autotárquicos, es decir, el cierre, la autarquía, vuelva y un poco sitúan el momento de 1929 o 1930. Otro escenario que ellos plantean es la regionalización, que un poco es un escenario que se ha debatido mucho recientemente, que tiene que ver con una reorganización del comercio por bloque. Y ahí entra lo de los países más cercanos, los países amigos, que ha permitido por una relocalización de la cadena de producción global hacia países más cercanos, confiables, y ello vislumbra un escenario de un bloque de Estados Unidos, Europa, China y otros bloques más pequeños. Y entonces, en vez de ser un comercio global, se convierte en un comercio regional de bloques que comparten. Un poco algo de eso es lo que estamos viendo, una reorganización. Por ejemplo, el día de hoy, la BBC de Mundo saca un artículo sobre el nearshoring y México. Y la esencia es que México, en los últimos 2 años, ha logrado traer 30.000 millones de dólares en inversión. Y la mayoría de esos son empresas de Asia que se han reinstalado en México. ¿Por qué se han reinstalado en México? Bueno, Trump puso un arancel del 25% a los productos de México, se ha desatado una rivalidad geoestratégica y económica entre Estados Unidos y China. La crisis del COVID demostró eso. Estados Unidos se plantea, y la mayoría de los países más desarrollados se plantean, ser más autosuficientes o al menos producir más de cerca. Eso ha creado un incentivo combinado con que el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que fue reformado, si se quiere, el tratado, ofrece facilidades. Entonces, esa situación ya le ofrece a México esas oportunidades. Por lo tanto, sigue existiendo un fenómeno de intercambio, interdependencia, lo que hay es una reubicación o relocalización de esa cadena, que en este caso favorece a México o favorece a la República Dominicana, que también tiene capacidad de poder participar de esto. Pero la misma emergencia de China hace ver que la globalización tuvo algunos impactos en el desarrollo. Porque ¿qué era China antes de insertarse a la OMC? O sea, el China poderse insertarse a la economía global ayudó al desarrollo chino, pero también al desarrollo nuestro. Hemos disfrutado de un gran tiempo de baja inflación porque, entre otras cosas, producir los insumos era más barato y en eso China ha tenido un rol muy importante. Es decir, que la globalización tiene estas externalidades, como dicen los economistas, ¿no? Negativas y positivas. Entonces, en ese momento estamos, en un momento de reflexión. De hecho, el profesor Stiglitz escribe un artículo muy curioso que recomiendo ver a partir del foro de Davos. Él acude al foro en el 2022 y se impresiona. Y entonces le escribe un artículo que se titula Entendiendo bien la desglobalización, sería más o menos eso. Entonces él dice, con algo de ironía sin duda, que el foro de Davos, ese último, después de 2 años de ausencia por los problemas de la pandemia, dice él que se centró en los fracasos de la globalización. Y él dice que gran parte de la preocupación estuvo sobre la cadena de suministro alterada, la inflación de los precios de alimentos y de energía, un régimen de propiedad intelectual que dejó a millones de personas. Y él plantea que, curiosamente, las soluciones eran repatriar la producción, instalarla en países confiables o cercanos, implementar las capacidades de producción de los países, y él dice que con eso quedó atrás la idea de un mundo sin frontera y que ahora se entiende que por lo menos algunas fronteras hay que tener. Es decir, que eso es parte del cambio de enfoque y de la crisis que vivimos en este momento. Particularmente para dar paso a lo que es lo más importante, que creo que es que puedan ustedes ampliar el diálogo con el profesor a través de las preguntas y respuestas. Lo que vivimos es un punto de inflexión, entiendo. El nivel de interdependencia que hay, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, estamos hablando ya de que el desarrollo de la comunicación en la tecnología está a un grado tal que ya estamos hablando de una mayor comunicación y acercamiento incluso con el espacio. Estamos hablando ya de viajes de turismo fuera del planeta Tierra. Es decir, a ese nivel
está el grado de desarrollo tecnológico, de intercomunicación sin duda. Bueno, ¿cómo eso se podrá reducir? Es una gran pregunta. Sin duda que en la interdependencia económica viene un replanteamiento. El tema, si no se atiende la justicia social, si no se atiende la inequidad, eso puede terminar devorando el sistema. Y no sabemos hacia qué podría devenir. Y hay un escenario que no cité, que citan los profesores de Harvard, que es el Armagedón. Ellos dicen que la primera ola de globalización devino luego en 2 guerras mundiales. O sea que, y ahora hay armas nucleares que no habían. O sea que si, y citan la guerra de Ucrania, ¿no?, como un riesgo a esto. Es decir que en este momento de inflexión, sin duda que las rivalidades geopolíticas, la guerra de Rusia, Ucrania y el involucramiento de la OTAN con la rivalidad económica de Estados Unidos y China, mal gestionada, puede llevarnos a un escenario de catástrofe, sin duda, que esperamos que no sea, pero ese riesgo está sobre la mesa. Entonces, lo que vemos es un punto de inflexión donde hay un desacoplamiento en la interdependencia económica, hay un reajuste en eso, quizás un giro hacia bloques regionales, hay evidentemente una nueva competencia por el dominio geopolítico que puede terminar volviendo a universalizar otro modelo de globalización, como pasó, por ejemplo, al término de la Guerra Fría, entonces emerge Estados Unidos como una potencia prácticamente unipolar por las primeras 2 décadas y logra imponer el modelo occidental. Ahora la pregunta es, si Estados Unidos pierde la carrera, ¿habrá un modelo globalizante chino, asiático? ¿Podría ser eso una posibilidad? Es decir que soy de lo que creo que el fenómeno de la globalización no desaparece, tiene raíces muy profundas. Como decía el profesor, lo que tendremos que hacer lo más humano, lo que tendremos que rescatar la justicia social y entender cómo se pueden hacer transformaciones. Y por eso es importante en un espacio como este de ideas discutir estas cosas, porque como bien siempre nos recuerda el presidente, las ideas gobiernan al mundo. Muchas gracias. Siento que el profesor Bourdieu quiso tener una perspectiva, digamos, una perspectiva más bien de historia intelectual del neoliberalismo y cómo el neoliberalismo se vincula con la globalización, pero una perspectiva más bien intelectual. Y por su parte, Nathanael entonces hizo la historia propiamente de la globalización como fenómeno histórico, ¿no? Por tanto, veo esa complementación. Yo creo que ambas exposiciones nos obligan a nosotros a entender la necesidad de estudiar y convertir este escenario ciertamente como un escenario de reflexión, de estudiar pensadores y estudiar procesos históricos para entender nuestra realidad. Y si queremos transformar nuestros procesos actuales, tenemos que entender la historia, entender los procesos, entender a los pensadores. Y el profesor Bourdieu empezó por traernos a Friedrich von Hayek a colación. Y naturalmente Friedrich von Hayek sigue una línea de pensamiento que nos lleva a una globalización neoliberal, porque él conjuntamente con Friedrich von Mises, que usted citó, van a ser parte de esa convocatoria, ¿verdad?, a Mont Pelerin, donde se va a crear todo un movimiento orientado hacia una economía de mercado. Viene el fascismo, Friedrich von Hayek tiene que emigrar, se va a Estados Unidos, termina en la Universidad de Chicago, y en Chicago tiene un alumno que va a crear toda una escuela de pensamiento que es Milton Friedman. Y Milton Friedman crea la escuela monetarista. Y la escuela monetarista va a tener tanta incidencia, inclusive en América Latina, que el neoliberalismo latinoamericano nace de los economistas chilenos que van a Chicago a formarse. Y es quien orienta a Pinochet con la aplicación de políticas monetaristas neoliberales en América Latina. O sea que las cosas tienen una gran incidencia. Bueno, ciertamente yo creo que aquí también hay que tener un poco de cuidado con el lenguaje, porque primero el concepto del liberalismo, hay un liberalismo político, hay un liberalismo económico, y el liberalismo económico significa todo lo contrario del liberalismo político, y el liberalismo en Estados Unidos es diferente al liberalismo en Europa, o sea, tiene significados completamente diferentes. Entonces, cuando hablamos del liberalismo político, ¿verdad?, estamos refiriendo al proceso democrático. Pero cuando se habla del liberalismo económico, en Estados Unidos es progresista,
en Europa puede ser lo contrario. Entonces, bueno, con esas premisas, lo que estamos viendo es que el gran debate que se va a dar dentro del capitalismo, porque aquí estamos hablando del modelo capitalista, intelectualmente se van a desarrollar dos corrientes. Esta de Friedrich von Hayek, que es una filosofía de mercado, y se va a enfrentar a John Maynard Keynes, filosofía keynesiana, y por tanto lo que se dice es que es una batalla ideológica dentro del capitalismo entre Austria, Viena y Cambridge. Es Keynes versus Hayek. Ese es el gran debate que se da en pensamiento económico. Ahora, este escenario se va a empezar a ver en la historia a partir de la Gran Depresión. Porque con la Gran Depresión, la primera gran caída del capitalismo, 1929 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y luego va a seguir hasta la crisis de los años 70. ¿Qué va a ocurrir? Cuando viene la Gran Depresión, Herbert Hoover en Estados Unidos no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, ni siquiera entiende por qué se produjo la Gran Depresión, porque los años 20 fueron años de expansión económica. Los Roaring Twenties, ¿no? los años felices de los años 20. Bueno, entonces pierde las elecciones en el 1932 y llega Franklin Delano Roosevelt. Y Roosevelt modifica el capitalismo tal como se conocía hasta entonces. Y lo modifica sobre la base de la intervención del Estado. El Estado va a intervenir. Rompe con la visión del mercado. No es una economía de mercado. ¿Y qué es lo que hace Roosevelt? Bueno, primero, quiebran los bancos para que la gente recupere la confianza en los bancos, crea entonces el seguro bancario. Es decir, todo el que deposita sabe que hasta $100,000 puede recuperar. El seguro de desempleo, si usted pierde el empleo, le garantizan un seguro de desempleo. El Medicare, el Medicaid, todo lo que conocemos hoy día, el Estado benefactor, el welfare state, lo que era Franklin Delano Roosevelt. Pero ¿cuál es la filosofía económica? John Maynard Keynes. Ahora, ¿estuvieron todos de acuerdo? No. Hubo una reacción adversa a la aplicación de esas políticas hechas por Franklin Delano Roosevelt. ¿Quiénes se oponían? Los conservadores. Los liberales en Estados Unidos eran los keynesianos, los partidarios de la política económica de Roosevelt. Los de Hayek y los de Friedman eran los conservadores en Estados Unidos, que siempre se han opuesto a que el Estado intervenga en favor de los más desvalidos. Entonces siempre se han opuesto. Y el debate hoy día sigue siendo ese. Sí, la semana pasada cuando Biden hablaba, decían los republicanos quieren que quitemos el Medicare y el Medicaid. Sigue siendo hoy día el gran debate que hay en Estados Unidos. Bueno, entonces, desde el punto de vista teórico, filosófico, ¿verdad?, el tema es la tensión entre Estado y mercado. Los que han entendido que el Estado no debe intervenir parten de la idea de que ciertamente el mercado es lo que define el funcionamiento de una sociedad, de una economía. Los que le criticamos, nosotros estamos en la línea de criticarlo, eso deriva en un darwinismo social. La idea de que solamente deben sobrevivir los más aptos es un darwinismo social, ¿verdad? Lo extraen de la teoría de Malthus, la teoría malthusiana, de que sobreviven los más aptos, lo traslado al ámbito social. De lo demográfico paso a lo social. También en la sociedad, los discapacitados, olvídense de eso. No hay que ayudar a los discapacitados. Los adultos mayores, que se mueran. Entonces, bueno, no queremos eso. Creemos que el Estado tiene que intervenir para ir en auxilio de los más desvalidos. Y esos son los dos conceptos que se dan en este mundo social. Con la globalización, la gran pregunta es si la globalización es un fenómeno estructural o si la globalización es un fenómeno coyuntural. Ese es el gran debate. La idea es que la globalización es un fenómeno estructural que ha pasado por distintas etapas y no necesariamente la globalización está atado al modelo neoliberal. Hay una etapa histórica en que la globalización entra en lo neoliberal, pero no necesariamente. Nathanael retomó el tema de la globalización a partir de finales del siglo XIX, la etapa de 1870 a inicio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero también se ha hablado de Cristóbal Colón. El encuentro de dos mundos es un fenómeno global.
El encuentro de Europa con América conectó dos culturas, dos mundos, fue un fenómeno de globalización, se expandió la vinculación del mundo. Ahí no había neoliberalismo, ni había nada. El capitalismo estaba en una fase embrionaria. Todavía parte de Europa no había salido del feudalismo. Y ya, ese fue un fenómeno de globalización. Yo creo, como perfectamente lo ha dicho el profesor Bourdieu, la globalización es un fenómeno complejo y diverso. No solamente es económico, y dentro de lo económico es financiero, es comercial, es de todo tipo, pero también es cultural, también es tecnológico, es comunicacional, o sea, abarca todas las relaciones humanas, es deportiva. Cuando uno ve el Super Bowl, se hace global. Michael Jordan es un fenómeno global. O sea, todo ya se globaliza. Los franceses hablan de la mundialización. Ni siquiera dicen mundialización. Son muy únicos, ¿verdad? Muy singulares en referirse al fenómeno. Pero lo global es todo, porque implica más bien una interconexión, significa una interdependencia de todo lo que existe. La aeronáutica es global, el mundo marítimo es global, la migración es global, todo lo que me conecta con el mundo es global. Lo que pasa es que con la revolución tecnológica moderna, el mundo se ha achicado. La relación tiempo-espacio hoy día, nada, porque la simultaneidad por la comunicación no existía antes, hoy es posible. Lo que estamos haciendo aquí, si lo hago por streaming, me están viendo en Moscú, me están viendo en Beijing, por la tecnología. Eso no existía 10 años, 15 años atrás. Entonces, la tesis de Marshall McLuhan, el gran comunicólogo de la Universidad de Toronto, la aldea global. El mundo se ha convertido en una aldea global. Estoy presente en todas partes. Luego, lo que ha ocurrido es, volviendo a la época de Roosevelt, ¿verdad?, se superó la Gran Depresión como consecuencia de la aplicación de esas políticas. Vino el estado de welfare. En Europa, en la posguerra, la socialdemocracia, en el fondo, es un estado de welfare. Termina la Segunda Guerra, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque con la guerra hubo el gran gasto público, se superó la Gran Depresión, ahora estamos en paz. ¿Cómo yo sé que la economía va a funcionar? Bueno, muchos de las creaciones de guerra se trasladan al ámbito civil y vienen 30 años de prosperidad, una larga ola de prosperidad. Desde los años 45, 55, 65 hasta los 70, el mundo tuvo una ola de expansión económica. Llegan los 70 y entramos en crisis. La crisis empieza en los 70, cuadruplicación de los precios del petróleo, la guerra de Vietnam, todo esto. Entonces dicen, bueno, el déficit fiscal y cómo se corrige. Y ahí es donde los neoliberales vuelven a tener una ofensiva ideológica. Porque entonces vienen las huelgas, vienen los paros, viene todo esto. Y frente a la inestabilidad política, Margaret Thatcher, como usted decía, profesor, en el Reino Unido, Ronald Reagan en los Estados Unidos, pero ya venía de antes, Barry Goldwater. Barry Goldwater desde los 60 empieza a plantearse una política neoliberal en los Estados Unidos. Perdió las elecciones, pero ya se estaba planteando. Reagan tuvo éxito desde el punto de vista electoral porque la crisis se profundizó, sustituyendo a Jimmy Carter, que por cierto está muy enfermo, parece que va a fallecer en los próximos días, ¿verdad? Y entonces la filosofía neoliberal se apodera como política de Estado y se quiere desmantelar lo que fue todo el Estado, todo el aparato de welfare. Bueno, termina la Guerra Fría con todo esto y viene una nueva etapa que es la que estamos viviendo, donde yo diría hay algunos elementos que la caracterizan. Primero, una nueva ola de globalización. Dentro de esa ola de globalización, lo más determinante ha sido la financiarización de la economía global. Segundo, una nueva ola de revolución científico-tecnológica, predominio de la digitalización. Tercero, dicho por Nathanael y el profesor, terrorismo global, empezando por los ataques a las Torres Gemelas. Cuarto, la crisis financiera global del año 2008-2009. Y lo último, la pandemia de COVID-19, que fue una pandemia, por tanto tuvo carácter global. Una epidemia, pandemia, se convierte en global y las consecuencias han sido globales. El día de hoy es un día como para prestarle atención, porque
el día de hoy, el presidente Biden ayer estuvo en Ucrania. Putin pronuncia un discurso, ¿verdad?, donde construye una realidad alterna. No fue Rusia que intervino en Ucrania, fue Ucrania que inició la guerra, ¿verdad? Ucrania inició la guerra. Xi Jinping anuncia que va a visitar a Moscú. Putin dice que no va a renovar el acuerdo de tratado de misiles balísticos, no lo va a renovar. Y por tanto los mercados están nerviosos. Los mercados reaccionan frente a la rivalidad geopolítica mundial. El mundo, bueno, Corea del Norte lanza misiles balísticos que dicen que son de alcance a territorio norteamericano. Nunca en los últimos 50 años, 60 años, el mundo ha estado tan cerca a una tercera guerra mundial como el día de hoy. Como el día de hoy. Entonces, no cabe duda de que la situación mundial se deteriora. Hay una situación de deterioro que se va dando como consecuencia de que hemos vuelto a un problema superado de geopolítica. Las guerras entre estados habían desaparecido en el mundo contemporáneo. Ahora, esta batalla ideológica por la construcción de un nuevo orden mundial, superando el orden mundial construido con la Segunda Guerra Mundial, es lo que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Es un capitalismo que se plantea entre Estado-mercado, pero también es otro modelo de estados emergentes con estilo autoritario, que ya no es un tema entre socialismo y capitalismo, porque China, aunque se llama que es socialismo con características chinas, otros le llamarían capitalismo de Estado. No puede decirse que Putin sea realmente socialista, marxista, no podemos caracterizar, tampoco él se identifica así, no es eso. Es una rivalidad que tiene que ver más bien con la construcción de un nuevo orden mundial. Entonces ya una cosa mucho más compleja que creo, profesor, que yo creo que también tenemos que hacer otros encuentros para discutir esos temas. Pero le felicito sinceramente porque ha sido un magnífico encuentro y lo que nos invita a seguir estudiando estos temas.